Acompáñeme a orar. Padre, gracias por la bendición de estar reunidos aquí en tu presencia. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el favor de tu amor y la oportunidad que tenemos de glorificar tu nombre y de sentir tu presencia. Pedimos en esta hora la dirección de tu Espíritu mientras hablamos tu palabra, mientras meditamos en ella. Rogamos, Señor, que la verdad de tu palabra pueda traer edificación, restauración, sanidad, libertad, oh Dios, y entendimiento en tu propósito y en tu obra en nuestras vidas. Gracias por lo grato de reunirnos, Señor, este domingo y de adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias por tu presencia y la administración de tu Espíritu. En Cristo Jesús oramos creyendo. Amén y amén. Antes de continuar, ¿qué tal si tomamos las primeras asientos al frente? Estamos un poquito, ¿verdad?, separados y quisiera que nos acercáramos. Yo creo que ¿qué cable? Okay. Qué bien. Se salió. Okay, ahora hay que ponerlo aquí en el input. Cuando reboot, en el input 2. Aquí. Amén. Muy bien. Muy bien, gracias. Estuve leyendo esta historia un poquito interesante y jocosa, donde este hombre decide ir al doctor porque le duele todo su cuerpo, de acuerdo a él. O él decide ir al doctor porque todo su cuerpo le duele, y cuando él llega a la oficina del doctor, pues le explica el problema que él estaba teniendo. Y cuando entra, ¿verdad?, al consultorio, el doctor, ¿verdad?, lo comienza a escuchar y obviamente le dice: doctor, el problema que yo tengo es que me duele todo el cuerpo. Y el doctor lo miró un poco extraño y dudoso de lo que él decía y a lo que se refería. Y el doctor le dijo: ok, ¿dónde te duele? Enséñame. Entonces el señor se tocó, ¿verdad?, la cabeza, y cuando se tocó la cabeza gritó: ¡ay!, porque le dolía la cabeza. Y el doctor le dijo: ¿qué otra área? Entonces, pues doctor, también la frente, y se puso la mano en la frente. E igual, cuando se toca, grita: ¡ay! Y el doctor pues estaba sorprendido. Otra área, entonces se pone la mano en el hombro, y cuando se pone la mano en el hombro, ¡ay!, me duele. Y entonces, y así todo el cuerpo, se tocaba y gritaba: ¡ay, me duele! Y el doctor, el señor se llamaba Felipe, disculpe si usted se llama Felipe. Dice: Felipe, tú eres un tonto. El problema es que tu dedo está dislocado y cada vez que te toca el cuerpo, pues sientes dolor. Ese es tu problema. Tienes un dedo dislocado. No es que te duele todo el cuerpo, sino es que tienes un dedo de la mano dislocado. La realidad es que hay momentos en donde parece que todo está mal, cuando la realidad, el problema posiblemente es solamente uno. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, si usted abre su Biblia y va conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a mirar allí la historia más contada en toda la historia de David y Goliat. Y vamos a aprender en esta tarde cómo derrotar los gigantes de la vida, los gigantes que enfrentamos en la vida, cómo derrotarlos. Y vamos a utilizar varios pasajes de Primera de Samuel, capítulo 17. En primer lugar, se nos indica en ese capítulo de Primera de Samuel que había un problema. Y el problema era Goliat.
Eso es lo que nos comienza a decir el capítulo 17. Había un problema y el nombre del problema era Goliat. Lo puede ver en la escritura, en el versículo 14 o ahí en su Biblia, cuando dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo equivale a 9 pies con 6 pulgadas. Y claramente la escritura describe a Goliat como un paladín. Una buena forma de traducir la palabra paladín es un héroe. Goliat era un héroe nacional para los filisteos. Era una persona de experiencia en guerra. Y desde luego cómo él se presentó en ese momento de conflicto entre los filisteos e Israel. Y claramente el capítulo 17 describe toda la armadura que tenía Goliat. Un gigante. Ahora, a manera de aplicación, yo quiero decirles a ustedes que un gigante es algo que se avecina o está presente en nuestra vida y nos quiere intimidar. Un gigante es algo que se avecina o está en nuestra vida y tiene el fin de intimidarnos. Y a ese gigante podemos decir que puede ser sujeto, persona, cosa, lugar que está en nuestro entorno o en nuestro pensamiento y se mira y se siente muy difícil de conquistar. Eso es un gigante. Cualquier persona, sujeto, cosa, lugar, circunstancia que está en nuestro entorno y nos quiere conquistar. Tú sabes que estás enfrentando a un gigante cuando te sientes intimidado. Hoy yo te quiero decir, si tú en alguna área de tu vida te sientes intimidado o intimidada, eso significa que estás enfrentando un gigante. En el versículo 11 nos dice claramente la escritura que las emociones del pueblo de Israel estaban descontroladas. Escuche bien. Dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Cuáles palabras? Era que él estaba retando al pueblo. No estoy yendo versículo por versículo, sino que estoy tomando unos versículos claves para ilustrar lo que quiero mencionarles. Tu entorno se siente tenso. Tu vida emocional está descontrolada. Te sientes intimidado o intimidada. Claramente dice el versículo 17 que Saúl e Israel, oyendo las palabras de amenazas del filisteo llamado Goliat, se turbaron y ¿qué dice? Y tuvieron gran temor, tuvieron gran miedo. El siguiente versículo dice: y todos los varones de Israel que veían en aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces hay un gigante en nuestras vidas cuando el miedo se apodera de nosotros. Hay un gigante en nuestras vidas cuando nos sentimos intimidados. ¿Qué es un gigante? Un sujeto, una persona, una situación, un lugar. Algo que viene a tu vida, algo que se avecina a tu vida o está en tu entorno que te intimida. Tuvieron gran miedo, tuvieron gran temor. Las emociones del pueblo de Israel estaban completamente descontroladas. Podemos decir que, número uno, cuando en el enfrentamiento de este gigante que estamos identificando, si hay sentimientos encontrados, si hay emociones descontroladas y si nuestra paz está disipada, estamos enfrentando un gigante. Y lo sabemos porque sentimos tristeza. Y lo sabemos porque hay aún enojo en nuestras vidas. Y lo sabemos porque también se manifiesta la amargura. Y lo sabemos porque nuestra paz comienza
a disiparse. Estas son señales de que estás enfrentando un gigante y escucha, y ese gigante no quiere irse de tu vida. El versículo 16 dice lo siguiente: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo ese versículo 16 de 1 de Samuel 17? Nos está diciendo que el filisteo se había posicionado y venía en la mañana y atacaba, maldecía, intimidaba a Saúl como rey, su ejército y el resto del pueblo. El rey tomó posición, y a veces nos sentimos así cuando estamos enfrentando a un gigante. En la mañana nos sentimos descontrolados, en la mañana nos sentimos perturbados, o llega la noche en donde se supone que descansemos y no tenemos paz. La paz se ha disipado en la mañana hasta la tarde. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El gigante nos ataca de día y nos ataca de noche. Hay gigantes familiares, hay gigantes económicos, hay gigantes en las relaciones, hay gigantes en la salud, hay gigantes en los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. No importa el gigante que sea, los gigantes que enfrentamos en la vida tienen todos ellos algo en común, y es lo siguiente: los gigantes de la vida quieren controlar tu entorno y dictaminar tu bienestar. Ese es el fin. Controlar tu entorno. Pues puede imaginarse mis emociones descontroladas, mi paz disipada, la ansiedad, el temor, la preocupación, el porvenir, tu bienestar. Esos gigantes quieren dictaminar tu bienestar, opacar tu propósito, opacar tu vida de fe. Ahora, esa es la historia del gigante. Pero vamos a cambiar un momentito ahora al otro capítulo. No al capítulo 18, sino al siguiente capítulo de la historia. Y es que en un momento dado durante el día, mientras Goliat estaba intimidando, amenazando al pueblo de Israel, llega entonces ahora a escena un joven llamado David. Y la razón por la cual David llegó a ese lugar es porque su padre le dijo: toma estos panes y estos quesos y llévaselo a tus hermanos que están en la guerra, 3 de ellos, llévaselo a tus hermanos y procura ver si ellos están bien. Y cuando David llegó, él escuchó lo que el gigante estaba diciéndole al pueblo de Israel. Entonces ahora entra a escena David, quien fue a llevar comida. Gracias Dios por la gente que trae comida, como hoy me trajeron de Colombia un café, el ministerio de la comida. Entonces entra ahora a escena David, un adolescente, y fue a llevar comida a sus hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre? David ahora se topa con la misma situación que Saúl y el ejército. ¿Cuál situación? El hecho de ver al gigante, el hecho de escuchar al gigante. Ahora David entra a la misma situación, pero sabemos que la reacción de David a la situación fue completamente diferente. La reacción de David y la perspectiva que él tuvo de la situación fue completamente diferente. Les hago esta pregunta: ¿qué usó David para matar al gigante? Una piedra, una onda, ¿verdad que sí? Todos estamos de acuerdo que eso fue lo que usó David para matar al gigante.
Sabemos que él fue al río cercano, ¿verdad? Tomó 5 piedras, las puso en su bolsa de pastor, iba con un asta, con un palo, y fue así a enfrentar al gigante. Y conocemos la historia que él tomó la onda, le dio, ¿verdad?, 15 revoluciones, lanzó la piedra y le pegó al gigante en la cabeza. Y dice la escritura que la piedra quedó incrustada en la frente del gigante, cae el gigante y David le cortó la cabeza. Ya está, se acabó la historia. Pero quiero ahora traer un concepto que no sé si usted lo ha escuchado o tal vez va a ser la primera vez que lo ha escuchado. Y si lo ha escuchado anteriormente, qué bueno. Vamos a reforzar eso. Quiero traer algo más potente que el hecho de en fe tomar la piedra, darle a la onda, lanzar la piedra y matar al gigante. Quiero que analicemos por qué David tuvo una reacción diferente a Saúl y al resto del pueblo. ¿Por qué razón la perspectiva de David delante de la misma situación fue completamente al ejército de Israel? Porque sabemos que cuando el gigante maldecía y lanzaba el reto, ¿qué decía la escritura? Israel, todo Israel tenía temor, todo Israel tenía ¿qué? Gran miedo. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Se acuerda que lo vimos? Esa fue la reacción de Israel. Llega David y ahora David tiene una reacción diferente y una perspectiva completamente diferente a la del resto del pueblo. Vamos a investigar por qué razón David reaccionó de forma diferente. Una razón muy potente. Y si logramos asimilar y entender esta verdad que trae David, yo te aseguro y te garantizo que en nuestras luchas, en nuestros conflictos, vamos nosotros también a derrotar los gigantes que enfrentamos en la vida. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Delo con ánimo, delo con ánimo. Entonces, vamos a mirar la perspectiva de David. Y lo indica, mire esto, David lo indica en 2 ocasiones. En 2 ocasiones David indica la razón por la cual él tuvo una reacción diferente a Saúl y al resto del pueblo, y también nos indica por qué la perspectiva de David fue completamente diferente. Dice el versículo 26, vaya al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio? La palabra oprobio significa vergüenza. Y quitarle la vergüenza de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Dice el versículo 36. Ahora este es David hablando con Saúl, en donde él le dice: yo voy a enfrentar al gigante. Saúl le dice: no lo podrás hacer, no lo podrás derrotar, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra con experiencia. Entonces, mire lo que le dice David. Entonces le dice David a Saúl: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y una vez más, mire lo que dice: este filisteo, ¿qué? Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si este pasaje se lee, ¿verdad?, el que leímos el anterior y este versículo 36, si lo leemos así por encimita o solamente nos enfocamos que ha provocado el ejército del Dios viviente, hay unas áreas que podemos perder de lo que significa en el pasaje, e inclusive lo que podemos aprender para aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a interpretar el pasaje y vamos a ver la razón por la cual David estaba seguro que él iba a derrotar al gigante. Lo puede ver, David estaba seguro que él iba a derrotar al gigante. Ahora, fíjese esto, David no sabía cuánto tiempo iba a durar la batalla con el gigante. David no sabía cuánto tiempo iba a durar la batalla con el gigante. Nosotros muchas veces estamos enfocados en cuánto tiempo llevo enfrentando al gigante. 3 años, 6 años, 20 años, 15 años, 3 meses, 2 semanas. Y decimos en nuestras oraciones: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Usted ha dicho esa oración en algún momento? ¿Hasta cuándo, Dios? Levante su manita hermosa, santa y bendita, seguro. Ahora, David va a la guerra, al campo de conflicto,
él no sabía cuánto tiempo iba a tomar, pero de algo sí él estaba seguro. Será como uno de ellos, yo lo voy a vencer. David estaba seguro, diga conmigo seguro. David estaba seguro que él iba a derrotar al gigante. Pregunto, ¿estás tú seguro que vas a vencer a tu gigante? Bueno, yo confío que al final del mensaje salgas de aquí, si estás enfrentando a un gigante, salgas seguro. Aunque tome tiempo, sé que voy a derrotar a mi gigante, sea lo que fuese. Amén. So David vio, escuche bien, David vio algo que nadie en Israel había comprendido o realizado. Todos veían un gigante con toda una armadura de guerra fuerte que medía 9 pies y 6 pulgadas. Todos miraban arriba. ¿Sabe lo que hizo David? Miró abajo. Todos miraban arriba. David miró abajo. Porque en 2 ocasiones le llama. En 2 ocasiones le llama este filisteo incircunciso. David no vio un gigante de 9 pies y 6 pulgadas. David vio a un que, dígalo creyendo, David vio a quién, a un incircunciso. Lo que motivaba a David era la forma de cómo él veía a Goliat. Él era un gigante incircunciso. El ánimo de David no estaba en lo que veía, sino cómo veía. ¿Me entendió? Eso era lo que animaba a David. No lo que veía, sino cómo veía. Y eso se llama perspectiva. Diga conmigo perspectiva. Mira al que está a tu lado y díselo. Hay que tener perspectiva correcta. Y ahí lo puede ver. Perspectiva no es lo que ves, sino cómo lo ves. No es lo que ves, sino cómo lo ves. Eso es un principio de victoria espiritual. Yo creo que fue hace unos meses atrás, en una de las series que hablamos sobre guerra espiritual. Yo dije esta expresión, dije, si todo lo que ves es todo lo que ves, entonces no podrás ver todo lo que hay que ver. Si todo lo que ves es todo lo que ves, entonces no podrás ver todo lo que hay que ver. Eso no es lo que veo, sino cómo lo veo. Y de acuerdo a cómo lo veo, así yo reacciono. Eso es lo que me está diciendo David. Yo no sé si usted en un momento dado vio la película Patch Adams, basada en la vida real. En la película hay esta escena en donde un hombre de mucho dinero, pero que tenía problemas psiquiátricos, se encuentra con el protagonista de la película, que es un doctor, luego de esta escena estudió, ¿verdad?, medicina. Y en varias partes de la película el loco le ponía los 4 dedos en la frente, no en la frente sino delante de él, y le decía, ¿qué ves? ¿Qué es lo que tú ves? Y él le decía, 4 dedos. Lo que veo es tu mano, lo que veo es 4 dedos. Y el millonario, ¿verdad?, un poco loco, se molestaba y decía que eso no era lo que él tenía que ver. Historia larga, corta, en un momento dado, cuando vuelve y le hace la misma pregunta, ¿qué es lo que ves? En la escena aparece a Patch Adams, que era Robin Williams, y comienza a mirar entre los dedos del hombre y vio otra cosa. Se dio cuenta de algo más, y cuando él se lo dice, entonces ese loco millonario se llenó de alegría. E inclusive fue uno de los primeros, ¿verdad?, inversionistas en el proyecto de medicina que él quería lograr.
Si todo lo que ves es todo lo que ves, entonces no podrás ver todo lo que hay que ver. No es lo que ves, sino cómo lo ves. ¿Me entendió, iglesia? ¿Me entendió? Esa es la diferencia entre Saúl y el ejército de Israel versus un muchacho que dice claramente la escritura que lo describe como un muchacho joven o adolescente y de hermoso parecer. En otras palabras, David no se miraba como un hombre rudo. David no se miraba como un hombre valiente. Se miraba o lo miraban como un pastor delicado, porque inclusive cuando Goliat ve a David, dice claramente la escritura, y lo tuvo en poco. Porque Goliat se enfocó en lo que veía y no es como es que debe de ver. Él no vio a alguien capaz de derrotarlo. Vio a un joven delicado, sin experiencia de guerra e inclusive sin espada. ¿Me entendió, amado? ¿Está conmigo? Entonces, por eso es que aquí hay que orar para que Dios abra nuestros ojos. Inclusive esa es la palabra o la oración, una de las oraciones principales de Pablo con la iglesia de Éfeso. Yo oro para que vuestro entendimiento sea abierto. Puedan ver, puedan comprender, puedan asimilar, puedan experimentar las riquezas de la gloria de Cristo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Escasez. ¿Qué vemos? Tribulación. ¿Qué vemos? Pero lo que vemos en muchas ocasiones no lo filtramos a la verdad de la Escritura. Y eso es lo que está haciendo David. David está filtrando al gigante a la realidad de la palabra de Dios. Por eso lo llamó filisteo incircunciso. Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos a sus siervos Giezi. Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una madre, ¿verdad?, llega a su casa y encuentra a su hijo limpiando ahí el área de la alfombra, y muy desesperado el muchacho, y le pregunta: ¿qué es lo que te pasa, hijo mío? ¿Qué es lo que te pasa? Mamá, se me acaba de perder un lente de contacto y llevo 1 hora buscándolo y no lo encuentro. Y el muchacho le pide: ¿me puedes ayudar? Y la mamá empezó a ayudar al muchacho para que encontrar el lente del contacto, y en 5 minutos la mamá encontró el lente de contacto. Y la mamá y el hijo le preguntó: ¿por qué lo encontraste tan rápido? Y le dijo: porque mientras tú estabas buscando un lente de contacto, yo estaba buscando $200 que me costó el lente de contacto. Eso no es lo que ves, sino cómo lo ves. Ella estaba bien, ella estaba buscando $200. Todo, escucha bien, amado, todo depende de lo que quieres ver. ¿Y cuál es tu perspectiva de lo que ves? David, sorprendido, dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Qué tiene que ver la circuncisión o la incircuncisión? ¿Qué fue lo que captó la atención de David? En Israel, el pueblo de Dios, la señal del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob y la nación de Israel, la señal de ese pacto estaba en la circuncisión, que era la señal externa de que este pueblo estaba bajo la cubierta de Dios o el pacto de Dios. ¿Y qué era lo que ocurría? Al 8º día de nacimiento, obviamente Abraham lo tuvo que hacer ya siendo adulto, su casa, sus esclavos y los que estaban con él lo tuvieron que hacer de adulto, y en otras ocasiones también se hizo de adulto. A Tito le tocó circuncidarse de adulto allá en el Nuevo Testamento. Pero lo que ocurría era que al 8º día se circuncidaba todo varón, y la circuncisión implica
era donde se cortaba el prepucio o el pliegue de piel que cubre el órgano genital masculino. Esa marca que no se olvida, siempre está presente. ¿Quién yo soy? Soy alguien que está en pacto con Dios y estoy bajo la cubierta de Dios. Eso estaba todos los días delante del pueblo de Dios. Entonces, en este contexto que les acabo de definir, ¿qué es un pacto? Y para los que les gusta tomar apunte, escriba lo siguiente. Que en este contexto, ¿qué es el pacto? Un pacto es un enlace de unión espiritual. Cuando se hacía ese ritual o cuando Dios le habló a Abraham y cuando se instituyó en la ley, lo que estaba ocurriendo, obviamente había un aspecto físico, como acabo de mencionarles, se corta el pliegue de la piel que cubre el órgano genital masculino. Se llama eso prepucio. Cuando eso era cortado, aparte de lo físico, lo más importante era la implicación espiritual de esto. Y a nivel de la escritura, un pacto es un enlace en donde hay una unión espiritual. Es lo que hace Dios, este aspecto del pacto es lo que hace Dios para establecer o inaugurar su relación con su pueblo. Como sabemos, lo hizo con Abraham, hizo pacto con David, hizo pacto con Israel. E inclusive la Biblia dice en el Nuevo Testamento, dice que el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto, es un enlace en donde hay que unión, y esa unión tiene una implicación espiritual. Escuche bien, yo y Yoli somos uno. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. ¿Por qué somos uno? Somos uno porque entre nosotros hay un enlace, hay una unión espiritual. Y eso hace una gran, ¿verdad? Eso transforma la vida matrimonial de cualquiera cuando entiende lo que es pacto en la vida matrimonial y la implicación espiritual que eso envuelve. ¿Me está entendiendo? Inclusive Pablo habla sobre la relación matrimonial y luego dice, esto es un gran misterio, pero yo lo digo ahora, entre Cristo y su iglesia, unión espiritual. Eso es pacto. Entonces, para que haya esa relación con Dios, una vez más, tiene que haber un enlace espiritual con Dios. Para que haya esa relación, tiene que haber un enlace espiritual con Dios. Diga conmigo, enlace espiritual. Enlace espiritual. Dios lo sabía. Que esto de unión, que esto de relación, que esto de pacto, que esto de cobertura, que esto de tenerle a Él presente en la vida del ser humano, necesitaba una implicación espiritual. Recuérdelo bien, cuando Él formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué dice la Escritura? Sopló sobre el hombre, ¿qué? Aliento. Diga conmigo, aliento. Aliento. La palabra aliento en hebreo es rúa. ¿Qué significa rúa? Dios sopló de su espíritu en el hombre y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Está conmigo? Tiene que haber ese aspecto espiritual. Cuando eres salvo por Cristo, eres parte del nuevo pacto. Amén. Yo esperaba un amén ahí, pero yo lo digo por usted, amén. Lo voy a repetir. Cuando eres salvo por Cristo, eres parte del nuevo pacto. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura, esta es la sangre del nuevo pacto. Cuando estoy en Cristo, entonces estoy bajo pacto. Hay una unión espiritual con Cristo. Ahora, Cristo está allá, ¿verdad que sí? Cristo está a la diestra del Padre. Él está en los lugares celestiales.
Y la Escritura dice que yo estoy con Cristo sentado también en lugares celestiales, porque eso es una implicación ¿qué? Dígalo creyendo, ¿es una implicación qué? Es una implicación espiritual. Por eso es que dice, estamos con Él. Pero ¿qué ocurre? La realidad física es que estamos aquí hoy, en este edificio, en el 5915 de la Lawrenceville Highway. Pero a pesar de que físicamente estamos aquí y Él está allá, estamos ¿qué? En unión ¿qué? Espiritual con Cristo. Eso es pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Para que haya relación con Dios tiene que haber un enlace espiritual. Cuando eres salvo por Cristo, eres parte del nuevo pacto. Mire lo que dice la Escritura. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 17 y 18. Una vez más, mire el poder de esto, amado. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois y que no sois vuestros? En otras palabras, ¿le perteneces a quién? Al Señor, por el pacto. Entonces, esto es un acto legal. El pacto es un acto legal con implicación espiritual. Escríbalo. Un pacto es un acto legal con implicación espiritual. Pacto es la forma de autoridad en cómo Dios se relaciona con su pueblo. Pacto es la forma espiritual en cómo Dios se relaciona con su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo David? Dijo, Goliat es un incircunciso. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda? Goliat es un incircunciso. Así que esto es lo que está diciendo David. Goliat no está bajo pacto. ¿Ok? Goliat no está bajo pacto. Porque esto es importante. Ya lo mencioné, pero quiero repetírtelo. Porque cuando hay un pacto se provee una cobertura. Cuando estoy en el pacto, estoy bajo la cobertura de Dios. Cuando estoy en el pacto, estoy bajo la cobertura de Dios. Así es que David está viendo a Goliat y así es que David va a enfrentar al gigante. Y es por eso que la motivación de David fue diferente a la del pueblo. Entonces, cuando estoy bajo pacto, estoy bajo cobertura. Por ejemplo, usted usa una sombrilla para cubrirse cuando está ¿qué? Lloviendo. ¿Verdad que sí? Lluvia. Usted utiliza este instrumento porque quiere cubrirse de la lluvia, porque no quiere mojarse. Ahora, cuando usted sale afuera de su casa, afuera del edificio cuando está lloviendo y usted toma la sombrilla y usted sale afuera, ¿verdad que la sombrilla no detiene la lluvia? No. Sigue lloviendo. O puede llover más fuerte aún. Pero usted está ¿qué? Cubierto, está bajo cobertura para que la lluvia no lo moje y le dañe el cabello. Está bajo cobertura. Eso es pacto. Estoy bajo la cobertura de Dios. Ahora, yo no sé si usted se ha fijado en algunas ocasiones que está lloviendo y hay gente que toma la sombrilla y sale afuera y no usa la sombrilla y se moja 10 segundos, 20 segundos o un minuto o de aquí a la casita. O están las sombrillas afuera y salen a mojarse. Tienen acceso a la sombrilla, pero deciden no usar la sombrilla. Por lo tanto, ¿qué? Se mojan. Y se les daña el cabello. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, amado? Que a veces algunos vamos por la vida con la sombrilla en la mano y nos estamos mojando.
Por eso es que nos pasa como Israel. Delante del gigante entonces tenemos temor. Delante del gigante nos da ansiedad. Delante del gigante nos da preocupación. Delante del gigante nos da desánimo. Delante del gigante no lo filtramos por la palabra. Tenemos la sombrilla, pero no estamos cubriéndonos, no estamos bajo cobertura. Son dos cosas diferentes. Eso fue lo que le pasó al ejército de Israel. El ejército de Israel salió a la guerra con una actitud de no estar bajo cobertura. Amén, iglesia, ¿está conmigo? Y el único que sacó la sombrilla e inclusive citó la realidad de la situación fue David. El gigante no está bajo pacto. El gigante no está bajo cobertura. Yo estoy bajo cobertura, bajo el pacto de Dios. Por lo tanto, ese gigante hoy yo lo voy a derrotar. Ese gigante hoy no va a continuar con vida. Yes. Esa es la diferencia. Hay que estar bajo cobertura. Si no eres salvo, no estás bajo cobertura. Si eres salvo, no necesariamente estás operando o llevando a cabo tu vida en la cobertura de Dios. Y especialmente si te estás mojando. Y entonces ahí es donde vamos por la vida derrotados, cabizbajos, con temor, ansiosos y en muchas ocasiones hasta fríos. Hay que estar operando, amados, bajo la cobertura del pacto de Dios. Yes, amén. Ya casi termino, escuche bien. Estar bajo cobertura, obviamente por lo que es el pacto, es estar ubicado o localizado bajo el amparo de Dios. Es estar ubicado, diga conmigo ubicado, o localizado, dígalo, o localizado bajo el amparo de Dios. Mi abuela, que está en el cielo, todas las noches citaba el Salmo 91. Todas las noches oraba el Salmo 91. Para algunos, uno de sus favoritos, porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ok, escuche, el que habita, ¿qué significa? El que está ubicado, localizado bajo el amparo del Altísimo. Me fascina ese salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Pues caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No, hay que terminarlo. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto ha puesto mi amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es pacto. Eso es pacto. Eso es pacto. Amén. Y eso es lo que está diciendo David. Entonces, pacto. Si no entiendes, si no estás ubicado, si no estás bajo la cubierta de Dios, estás luchando solo en tus fuerzas. Y por eso te desanimas. Las victorias y las derrotas de la vida están determinadas por tu posición o ubicación en el pacto de Dios. Dios quiere que estemos ubicados, posicionados.
para enfrentar los gigantes. Y Dios quiere tener esta relación contigo continuamente. A Dios no le agrada las citas cortas. A Él le gusta, ¿saben qué? El casamiento. ¿No dice la Escritura que la iglesia es la que de Cristo? La novia de Cristo. A Él no le gusta que estemos de citas con Dios cuando conviene. Él quiere que estemos casados con Él. Amén, iglesia. Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 5. No pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Eso hay que estar ubicados, posicionados en el nombre del Señor. Hace un mes atrás tuve un problema con mi garaje. ¿Verdad? Abría, cuando presionaba el botón, abría la puerta del garaje, pero cuando presionaba para cerrarlo, se movía un poco y retrocedía, se movía un poco y retrocedía. Y así estuvo como 3 semanas más o menos. Y obviamente gracias a Dios por YouTube y todos los tutorials que uno puede, ¿verdad?, encontrar en YouTube para resolver problemas y ahorrarse dinero. Pues yo hice el tutorial y decía, verifica, ¿verdad?, que las cajitas estén alineadas. Y me di cuenta que no estaban alineadas, inclusive la lucecita que debe de dar en otra no estaba posicionada correctamente. Eso no había una buena conexión. Entonces, a pesar de que hice lo de las cajitas, el problema seguía, hasta que tuve que llamar a un técnico. Y vino el técnico y en 10 minutos resolvió el problema. Y él me dijo, mira, lo que pasa es que estos cables que están aquí ya están un poco viejos y han perdido conexión. Él tuvo que hacer ahí una operación ¿verdad? De 10 minutos, como dije, y tal vez en la explicación le tomó 15 minutos. Y entonces él decía lo siguiente, el problema es que cuando no hay buena conexión, pues el problema está. Si no hay conexión, el problema está. Si no hay conexión, el problema está. Si no hay conexión, el problema continúa. Si no hay conexión, el problema, ¿verdad?, nos derrota. Si no hay conexión, el problema nos intimida. Si no hay conexión, el gigante provoca temor en nuestras vidas. So, hay que estar ubicados, hay que tener esa conexión con el Señor. Amén, iglesia. Vamos a estar de pies. Hoy yo te digo, amado, venir a la iglesia es bueno, pero si no hay conexión, hay que aprender a manejar nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Esto es lo que quiere hacer Satanás. Satanás no quiere que tú comprendas las verdades de Dios. Esto es un asunto espiritual. Lo que trajo David a lo físico fue lo espiritual, la implicación del pacto, que es una unión de enlace espiritual. Y estas son las verdades que Satanás quiere robarnos y evitar que traigamos a perspectiva en nuestras luchas y nuestros gigantes. Esto es un asunto espiritual. ¿Cuál es tu gigante? ¿Lo puedes definir? ¿Qué es lo que te perjudica espiritualmente? ¿Lo puedes definir? El versículo 43 dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y dice esto, mire, y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Mire lo que está haciendo Goliat para que usted se dé cuenta que en la historia todos veían un gigante fuerte, armado, potente, y ya sabemos lo que David vio, pero ahora mire la expresión de Goliat. Miren cómo Goliat habla. Mire cómo Goliat habla. Maldijo. Ustedes saben que el aspecto de maldecir es algo espiritual.
tiene un impacto espiritual. Solo en tu alma, sino en tu espíritu. Ahora, aparte de eso, miren lo que está haciendo Goliat a la batalla. Está trayendo que sus dioses. ¿Se puede dar cuenta? Y Goliat era un hombre pagano. ¿Y saben la gente pagana lo que hacía? Ofrecía culto a dioses falsos con rituales asquerosos en donde había manifestación de demonios. Goliat está trayendo, escuche esto, Goliat está trayendo al conflicto algo espiritual. ¿Se puede dar cuenta? Goliat está trayendo al conflicto algo espiritual. Lo maldijo por sus dioses. Pablo dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles, los incircuncisos, sacrifican a los demonios. A los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Goliat trajo el aspecto espiritual al conflicto. Por eso te estoy diciendo que esto es algo espiritual. ¿Qué hace David? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Delo con ánimo, iglesia. El Dios de los escuadrones a quienes tú has provocado. Entonces, ¿qué está haciendo David? David está trayendo también al conflicto algo que espiritual. E inclusive en el Salmo 91 dice claramente: por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré. Y esto es un salmo mesiánico, pero todo lo que tiene implicación en Cristo tiene implicación en nosotros. Entonces, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré. ¿Qué está haciendo David? Dice, en el nombre de Jehová. Entonces, hay algo en el nombre. ¡Yes! En este asunto hay algo en el nombre. Jehová de los ejércitos. ¿Sabe la palabra Jehová? Él no usa Donai. Él usa el Dios del pacto. Bueno, y menciona que ese Jehová, Dios del pacto, es Jehová ¿de quién? De los ejércitos. ¿Sabe lo que él está diciendo? La palabra hebrea que él está utilizando es Saboa. Saboa es que él es el Dios que tiene un ejército, que ahora David le está diciendo: ese ejército está conmigo y te va a enfrentar gigante. Tú no lo ves, pero hay un ejército que está conmigo, Jehová de los ejércitos, que te va a enfrentar. Yes, termino, amados, termino. Entonces, hay algo en el nombre. El nombre hebreo de Dios aparece alrededor de 85 veces en la Escritura. En otras palabras, escúchalo bien, en el nombre del Señor. Para cada situación está el nombre de Dios. Para cada situación está el nombre de Dios y las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Yes. Y usted conoce la historia. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla. Escuche bien, si todo lo que ves es todo lo que ves, entonces no podrás ver todo lo que hay que ver. Tal vez en algunas áreas de tu vida tú estás viendo algo físico, cuando Dios quiere que tú veas algo espiritual y uses el nombre de Dios y lo traigas a la situación. Yo no sé cuánto va a durar la guerra, pero lo que quiero es que tu perspectiva cambie para que te des cuenta que si tú estás en Cristo, estás bajo pacto. Y si estás bajo pacto, estás bajo la cobertura de Dios. Dame esa batería fuerte ahí, amado. Yes. Yes. Delo con ánimo, iglesia. En el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, vamos a orar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1, posiciónate bajo el orden de Dios. Posiciónate bajo el orden de Dios. Identifica
identifica a tu gigante, fuese el que fuese, si hace 30 años, 40 años, 60 años, no importa. La semana pasada, hace 3 años, identifica a tu gigante. Y 3, reconoce que Dios da la victoria cuando luchas con el Espíritu de Dios. Y te aseguro, amado, tu rostro va a cambiar, tu gozo va a cambiar. Aleluya. Mire, yo te digo lo siguiente: hay áreas en nuestra vida que enfrentamos y vivimos y no son de Dios. No es de Dios. No es de Dios que yo me sienta atribulado. No es de Dios que yo me sienta deprimido. No es de Dios que yo me sienta cansado. No es de Dios, no es de Dios, eso no es de Dios. Pero Dios me deja en el conflicto a ver si yo voy a aprender y voy a utilizar el nombre de Dios. Amén. Para que entonces, cuando estemos en el conflicto, como David fue a donde el gigante. ¿Cómo fue donde el gigante? Fue con una actitud: esto se va a acabar el día de hoy. Llevamos 40 días con esto se va a acabar en el día de hoy. Eso es, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Yo quiero que la gente valiente, la gente que quiere de Dios y usar su nombre, venga aquí al frente, en el nombre del Señor, y vamos a orar de forma general. Y si Dios te ha hablado en una área o te ha edificado en una área, ven aquí al frente, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Padre, en tu nombre vamos a orar. No dependa de mí, comience a orar, amado, comience a orar, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Padre, delante de tu presencia, Señor, nos posicionamos bajo el orden tuyo. Venimos, oh Dios, bajo el amparo tuyo. Señor, aún levantamos nuestras manos, Padre, como se oraba hoy en el cuarto de oración. Señor, son la gente que vence, levanta sus manos, Señor. La gente que se rinde a ti, levanta sus manos. Hoy levantamos nuestras manos, Padre, porque tú estás despertando, Señor, ese espíritu de guerrero valiente en nosotros, oh Dios. Que no cedemos ante las mentiras del diablo, que no cedemos ante los gigantes de la vida, que no nos frustramos, Señor, cuando vienen gigantes y nos maldicen, Señor, cuando vienen situaciones y procuran atribularnos, Señor, y perjudicarnos. Hoy nos paramos, Señor, y nos ubicamos bajo la cobertura tuya, Padre. Hoy, Señor, decimos que somos vencedores, como estuvimos cantando, Señor, en un momento dado. Porque Cristo venció, también nosotros vencemos. Porque Cristo triunfó, también nosotros triunfamos, oh Dios. Hoy, Padre Celestial, llevamos a ti nuestras cargas, llevamos a ti nuestros gigantes. Señor, llevamos a ti toda situación, Padre, adversa que está opacando, Señor, esa actitud de victoria, esa actitud de fe, esa actitud de gozo, esa actitud, Señor, de libertad en Cristo. Hoy nos ubicamos bajo el amparo tuyo. Hoy, Señor, decimos, como dices en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Hoy yo digo que yo habito a tu abrigo. Hoy yo digo que mi familia habita al abrigo tuyo. Hoy yo digo, Señor, que mis sueños están bajo tu abrigo, bajo tu amparo. Hoy yo digo que mis anhelos, Señor, están bajo el amparo tuyo. Cada área de mi vida, Señor, aún las cosas que no conozco, aún las cosas que no comprendo, aún las cosas que no asimilo, Señor, las pongo bajo el amparo tuyo, Padre Celestial. Y le decimos al gigante que quiere maldecir, le decimos al gigante, Señor, que quiere perturbar nuestros pensamientos, le decimos: tú vienes con palabras negativas, tú vienes con acusaciones falsas, oh Satanás, pero hoy te decimos: venimos delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que nos ha levantado, el Dios que nos ha dado inclusive hasta un nombre nuevo. Padre Celestial, nos rendimos delante de ti, te damos gracias por la victoria en Cristo Jesús. Padre, que tu palabra hoy sea vivificada en cada corazón.
Que tu palabra dé fruto en cada vida que la ha escuchado, en cada necesidad, Señor, para que tu nombre, Padre Celestial, sea glorificado, exaltado, magnificado en cada persona que está respondiendo, Señor, con humildad, con rendimiento al llamado tuyo y a la voz de tu palabra, Padre Celestial. Hoy somos vencedores, hoy triunfamos, Padre Celestial. Hoy nos apoderamos del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús oramos creyendo. Oramos creyendo. Oramos creyendo. Oramos creyendo.